Muy buenos días, amigos televidentes y detallistas de todo el país, entre su programa Detallista y Globalización. Vamos a recordarles que este programa es una producción de Fenacodet y le llega a ustedes gracias a la cortesía de Pastorizadora Rica, Cervecería Nacional Dominicana, la cooperativa Momón Bueno, Indubán y Mejía Alcalá, igual que Codepa, que nos acompaña siempre. Muy buenos días, Héctor Sánchez. Buenos días, Marcionilo. Buenos días, Ramón. Buenos días, compañeros y compañeras detallistas, amigos y amigas televidentes de todo el país. Como siempre, con la ayuda de Dios, la anuencia de ustedes y el esfuerzo nuestro, pensamos presentar un programa que sea de agrado y de gran utilidad a ustedes y al país. Buenos días, amigos. Buenos días a todos los televidentes que siguen las incidencias de este programa cada sábado. Detallista y Globalización por este Teleradio América y Canal 12. Buenos días para todos los dirigentes nacionales de Fenacodet, así como para todos los dirigentes de todo el país y la clase detallista. Aquí estamos en el día de hoy. Bueno, tenemos para esta semana algunas de las incidencias en el país, una de las más importantes que tenemos, la propuesta, o que se ha revuelto bastante, la propuesta de disminución del presupuesto, el aumento del salario de las domésticas y el aumento del salario en sentido general, la situación de los colmados frente al aumento de los gastos, el Congreso de las Américas, información de Codepa y la formación del grupo de compras. También hay unas incidencias que suceden en Ocoa, ya nuestro amigo Marcelo tendrá las informaciones. Y nada, vamos a compartir con cada uno de ustedes estos temas. Sobre la inflación que el Banco Central informó con relación a este dato, Héctor Sánchez nos estaba haciendo unos comentarios. Me gustaría que tú lo externes. Bueno, ustedes saben, como yo siempre he dicho, que la inflación es un impuesto que afecta a los pobres, a los desempleados, a los obreros y a la clase media, a los sectores más bajos de clase media, porque es un aumento de los precios, de todos los precios de bienes y servicios que consumen la gran mayoría, excepto el aumento del salario, que es la fuerza de trabajo y la única mercancía que tienen los pobres que venden en el mercado. Generalmente esos aumentos de precios siempre lo transfieren los productores, sean agropecuarios o industriales, de bienes o servicios, al precio final del producto que obtienen, y por tanto nunca son afectados. Claro que si la inflación es muy creciente, aumenta muy rápido, eso afecta el capital de trabajo y puede, sobre todo a las MIPYMES, micro, pequeña y mediana empresa, reducir lo que ellos invierten en compra de materia prima. Si al comprar menos insumos, materia prima para producir, producen menos, y al producir menos venden menos y ganan menos. Es decir, no es que no afecta también a los productores, pero en menor medida que a los consumidores en sentido general. Ustedes saben que el Banco Central ha tomado un paquete de medidas para tratar de contenerla, y según ellos, y el último informe que publica el Banco Central, se ha reducido. Ellos proyectan que de enero a agosto, en esos 8 meses, solamente ha crecido 5.6, menos del 6%, y que eso está por debajo de la mayoría de las inflaciones de los países latinoamericanos, y ni hablar de los países de los ricos de Europa, Estados Unidos y las otras naciones ricas. Nos parece, yo he dicho, que esa medida transitoriamente dan esos resultados, pero que a largo plazo disminuyen la inversión porque aumentan el precio del dinero y reducen los préstamos, y en consecuencia las inversiones, y la producción disminuye, y también disminuye el empleo, y eso termina un círculo vicioso, generando mayor contracción, mayor pobreza, y se ralentiza o se disminuye el crecimiento. Pero realmente la inflación, como tú dices, ha sido poca. La situación del país frente al turismo es muy buena. El turismo ha crecido enormemente, y eso debía de mover la producción nacional, porque cada turista que tenemos consume los productos nuestros. Realmente, ¿hasta qué punto podría afectar el aumento del turismo a la producción nacional, de manera que antes de haber esa inflación y la gente tenga más dinero y el colmado pueda vender más, ¿hasta qué punto el turismo realmente ayuda en esto?
Bueno, tú sabes que el gran problema es que nosotros somos una economía muy abierta, la economía del exterior, sobre todo somos muy dependientes de Estados Unidos. Más de un 80% de nuestra economía tiene una relación con Estados Unidos. Y las últimas estadísticas de crecimiento mundial dicen que Estados Unidos va a tener un descrecimiento enorme en su economía. Se proyecta, quizás crezca no más de un 1%, con respecto al año pasado que estaba por encima del 3%, estamos hablando que va a reducir bastante, un 2%, pero que resulta que ese decrecimiento de la economía dominicana impacta fuertemente la economía dominicana. Y algunos economistas dicen que por cada 1% que se reduce la economía norteamericana, la dominicana decrece 1.6, 1.8 y puede ser que hasta 2%. De manera que si la economía norteamericana se va a reducir este año 2% con respecto al año anterior, entonces estamos hablando que la nuestra se reduciría a 3.6. Y en vez de 5.5 que proyecta el Banco Central, nada más creceríamos según van las cosas. Pero ya por suerte queda muy poco tiempo del año, apenas queda un cuatrimestre. Ya nosotros hemos crecido por encima de 5, así que es difícil que lleguemos a disminuir tanto, 3.6 de golpe, porque Estados Unidos tenga un crecimiento de 1%. Pero el turismo que viene nuestro, un gran porcentaje de Estados Unidos, y sí se ha observado que esa situación económica de Estados Unidos influye en el turismo norteamericano porque se ha reducido en un 10% en el mes de agosto con respecto a julio. Vienen menos norteamericanos, eso quiere decir que le está afectando la economía allá. Y eso puede generar también una disminución de los ingresos de los norteamericanos. Pero, óiganme bien, lo que sí demuestran las estadísticas es que las exportaciones dominicanas y Estados Unidos no han disminuido. Van creciendo, han crecido las de la zona franca, han crecido las exportaciones en sentido general. Entonces, parece ser que el decrecimiento de la economía norteamericana no está afectando tanto a la dominicana ni tampoco la inflación, porque la inflación, como dijimos ahorita, en los 8 meses se nota una disminución también en ella. Sí, es cierto, la inflación, por lo menos los productos de primera necesidad. Claro, tú lo observas. Se ha reducido bastante. Vamos a una pausa, usted es televidente. Estaremos brevemente con ustedes nuevamente, hablando sobre las sombrillas amarillas. Damos la pausa. Seguimos un programa detallista de globalización. En esta semana había un revuelo en el país sobre la situación de la reducción de parte del 4% del Producto Interno Bruto que se le da a educación, que fue un logro de la población. También la población ha tomado muy en serio el comportamiento de la ARS, la AFP, todo lo que tiene que ver con el sistema de salud, que el pueblo, no sé, ahora se ha dado cuenta de los grandes beneficios que han obtenido los que administran, los que la chequean, los que tienen el medio, que alguna gente pensamos que se hicieron muchas cosas para no excluir en el momento que se estaba haciendo la ley el sistema que existía de salud en el momento, y de ahí, por ahí que viene la ARS, porque seguramente había algunos sistemas de salud funcionando, de empresas y de algunas clínicas, pero se ha demostrado en el tiempo que la cantidad de dinero, de beneficio que genera en contra de lo que están recibiendo los trabajadores, que debe ser su ahorro, el porcentaje aparentemente fue muy alto y ese porcentaje está produciendo una cantidad de beneficios que no regresan a los trabajadores. Algunos economistas y pensadores dicen que debía hacerse una cooperativa para que esos ingresos, que el exceso, vuelvan a los trabajadores y no se queden en un grupo de empresarios. Marcelino Castillo, usted tiene una opinión muy amplia sobre... Bueno, realmente lo que está sucediendo con las AFP y las ARS
es realmente una situación que hace mucho que los sectores, todos los sectores, los trabajadores están reclamando, los usuarios del servicio de salud, los médicos que también son afectados de una u otra manera. Y en esta semana, pues, el domingo hubo creo que fue el domingo, una protesta, una marcha, y se unieron todos los sectores, porque ahí estuvieron los diferentes sectores de la sociedad civil, encabezados por el Colegio Médico, pero también estuvo el Colegio de Abogados, la Asociación Dominicana de Profesores, varios sectores de la sociedad civil, el Comité de los Derechos Humanos. Ahí había un sinnúmero reclamando al Consejo Nacional de la Seguridad Social atención para esto, y al mismo tiempo que se someta un nuevo proyecto de ley para modificar y reajustar este servicio acorde a las necesidades y a las demandas, porque realmente se está yendo una gran cantidad de este dinero que pagan los trabajadores y el Estado, y se está yendo a los bolsillos de los empresarios de este sector. Entonces, la población se está uniendo y está formando un fuerte movimiento que de una u otra manera yo creo que va a haber que atender. Resulta que ellos, la marcha de ellos era para el Consejo Nacional de la Seguridad Social, para entregarle la demanda, un documento, y no fueron ni siquiera recibidos por las autoridades competentes de este sector. O sea que realmente hay como una negativa a que esto, pues, se le busque la forma pacíficamente, porque una marcha pacífica, no pasó nada, no va a pasar nada. Yo creo que si se protege, estamos en un país democrático, un país con derechos a las protestas, y esto es una necesidad nacional. Usted nada más tiene que ir a buscar un servicio de salud para que usted sepa todos los escollos que tenemos, y entonces ahí hay mucho dinero. Así que realmente nos hacemos eco de esta situación, de lo que son estos sectores que están luchando, encabezados por los médicos y otros sectores, para que se revise lo que es este mecanismo de lo que es la seguridad social en la República Dominicana, que ya tiene décadas y no ha llenado el cometido de lo que debía ser la seguridad social como en otros países del mundo. Había una parte ahí que queremos que, por favor, el máster nos ponga, es como un minuto que tiene la marcha. Sí, hay al final. Lo que fue la protesta, sí, la marcha, es menos de un minuto ahí, para que la gente vea pues cómo se manifestó el pueblo en respaldo a esta situación. O sea que hubo buen apoyo a lo que fue esta protesta. O este reclamo. Vamos a verla. Bueno, esa manifestación del pueblo, de la gente, inclusive están hablando de hacer una manifestación millonaria del país entero. Van a comenzar pueblo por pueblo y provincia por provincia. O nacional. Sí, del país entero. Que pretenden traer más de 1 millón de personas para llamar al Estado, llamar a las organizaciones a las que revisen esto, porque eso es lo que está llamando es a la revisión. Desgraciadamente en nuestro país, no en nuestro país, en el mundo, el que maneja el capital a veces hace distorsiones, hace cosas que la población a veces ni cuenta se da y dan estos resultados. ¿Usted tendría algo sobre el tema de esto? Bueno, esa marcha que se realizó el miércoles pasado
con el apoyo popular y encabezada por el Colegio Médico, es una manifestación de lo que ya vienen siendo manifestaciones anteriores para que se reforme de manera sustancial la ley 8701, que es la ley de la seguridad social. Porque eso que comenzó en el 2001, que fue en el gobierno de Hipólito y que fue aprobado en el 2001, pero arrancó en el 2003 con la AFP y después más tarde con la salud, hubo un gran forcejeo de los médicos para que la ARS y la AFP no pasaran al sector privado. Pero desgraciadamente el Congreso y los gobiernos se confabulan con el sector privado y tienden, y más en ese tiempo que la globalización neoliberal planteaba que todo debía ser privado y que todo se debía privatizar y que el Estado no debía intervenir en la economía, con todo ese forcejeo ideológico mundial. Le torcieron el brazo al Colegio Médico. Por suerte que lograron la ARS Senasa del Estado, porque ni eso lo quería. Y lo que debió haber sido un gran logro, un gran cambio de la seguridad social que no existía en el seguro social dominicano, a una ley real de garantía de salud y previsional de pensiones para los dominicanos, se convirtió en una caricatura de seguridad social y transportaron el modelo chileno de que era muy exitoso hacia aquí, lo impusieron, el neoliberalismo lo impuso y ustedes ven los resultados. Eso, el gran fallo de esa ley fue a convertir en privado lo que debió haber sido público, porque la salud, la medicina y la salud, como la educación, son bienes públicos, son bienes de la población, son derechos humanos que tú no lo puedes poner en manos del sector privado porque lo distorsiona, porque ese espíritu de ganancia especulativo que tiene la empresa privada no es lo mismo que el propósito y los fines que persigue el Estado, que persigue lo público. Por eso se nace diferente totalmente a la ARS privada y la FP fue una distorsión total. Tú sabes lo que son más de 900 mil millones de pesos en manos del sector privado haciendo con esos recursos lo que le da la gana, excepto que eso no se dedique a lo que los aporta, que son las micro, pequeña y mediana empresas, a financiar la MIPYME, a financiar vivienda, a financiar la producción y empleo, tal como dice la ley. Eso no se hace, porque ese dinero lo han orientado los bancos, la AFP, a los intereses que a ellos les conviene. La mayoría, el 72%, está en manos de financiar la deuda pública, en manos del Banco Central y del gobierno financiando la deuda pública, y otra parte a empresas, incluyendo, yo me sorprendí que el financiamiento de las grandes empresas eléctricas aquí, como es el caso de la empresa de allá de Bávaro, que produce independiente, como es el caso de Eje Jaina, son financiados con los fondos de AFP. ¿Ustedes no saben eso? Con los fondos de la AFP. Oigan bien. Pero yo digo, pero ¿cómo es posible que no aparezca un chele para los micro, pequeños y medianos empresarios, que son los que aportan más del 80% de ese fondo para el desarrollo de ellos y de su bienestar, como dice la ley? Es que todo se ha distorsionado, Ramón. Vamos a una pausa y usted, otro evidente, no se vaya, que seguimos con su programa Tallista y Ilustración. Otros revuelos que han habido en el país, que afecta a la población, que afecta al país en sentido general. Y hablamos ahorita de la lucha por la AFP, por la ARS. Sin embargo, también hay otra lucha, y es lo del 4%, que fue precisamente la población la que lo consiguió frente al Estado, de que se hiciera realidad un 4% del Producto Interno Bruto para la educación. Sin embargo, hubo algunos intentos en esta semana de una parte del presupuesto dedicado a educación, que dedicarlo a otras cosas. Una ocasión del presidente manifiesta que le presenten los proyectos para utilizar ese dinero en educación de aquí a diciembre para que el dinero no se pierda. Sin embargo, en los últimos días, las últimas semanas,
hemos visto diferentes lugares donde las escuelas no se han terminado, donde, bueno, creo que es en San Luis que apareció una escuela en medio de construcción que está habitada, como la tienen alquilada. Y hay otros, y ahí es inmenso, en diferentes sitios, escuelas por mitad que no la han terminado. Bueno, ahí, por ejemplo, en el Capotillo, en el Sánchez Luperón, hay una escuela ahí que tiene, desde antes de Danilo llegar al poder, la están remodelando y no hay forma de que la entreguen. Y así sucede en diferentes puntos del país. Sin embargo, si hay presupuesto, si el dinero está ahí, y se usó en principio para aumentar la cantidad de aulas, porque estas aulas se han paralizado. Menciona usted que es educador. Sí, bueno, realmente, lamentablemente, educación aquí eso es todos los días, cuando no es una cosa es la otra, siempre tenemos que estar hablando de educación, tenemos un déficit de calificación de lo que es el conocimiento, los aprendizajes de los niños, tenemos déficit de aula, tenemos déficit en las escuelas. Señores, hay escuelas que no le llegó el año pasado ni para limpiar, Entonces aquí hay incapacidad de gerencia. Eso es incapacidad de gerencia porque con las necesidades que tiene la educación, la necesidad de mejorar la calidad de lo que es esto, la calidad de los aprendizajes, que tiene que ser la calidad de los aprendizajes, si yo como maestro no estoy calificado, nadie va a dar lo que no tiene. Hay que calificar a los maestros para que esa calidad de los maestros también pueda llegar a las aulas. Entonces, tenemos una educación con un sinnúmero de dificultades. Y este 4% que se comenzó a poner en vigencia en el 2013, que ya tiene prácticamente unos 9 años, o 10. 9 años ya. Señores, da pena que todavía las cosas estén como estén. Y hoy estemos diciendo, porque es bueno que ustedes sepan, que ese 4% se aprobó, pero no se ha ejecutado en su totalidad. Solo en el 2020, porque el presupuesto, el Producto Interno Bruto bajó producto de la pandemia, se gastó el 4%. De ahí más nunca se ha gastado el 4%, siempre. Pero por lo menos los otros gobiernos le cogían cositas, chelitos, menos de 1.000 millones. Pero ahora hablamos de casi 5.000 millones para una educación que está comenzando un año escolar y que lo va a necesitar para el próximo año, que tiene un sinnúmero de necesidades y de situaciones, escuelas sin terminar, escuelas en mal estado, a las escuelas les faltan cosas, a los alumnos les faltan cosas, a los maestros les faltan cosas. Pero yo pienso que, como tú decías al principio, es la administración, porque no es posible que sobrada en el presupuesto 4.000 millones. 4.000 millones y están en las necesidades que 4.500. las necesidades que tú dices, digo, estamos en agosto. Aparentemente la dirección de... ¿Dónde está el fallo? ¿Verdad? La dirección... La gerencia del ministro anterior, porque sobraron. Este no tiene ni un mes en el cargo. No. No, lo pueden echar a este. A este no. Si el dinero sobra y ellos prevén que no se puede usar en los 4 meses, eso es una deficiencia de la gerencia anterior. Pero le está diciendo que no hay ni papeles, los baños dañados. En educación, oye, una vez dijo un ministro, no se olviden, que él no estaba de acuerdo con el 4 porque ese dinero él no sabía en qué invertirlo. Ustedes se le olvida eso. Sí. Lo dijo un ministro de educación en un país donde se necesita el 6 o el 7% del PIB para producir. Y hay países que están en el 10. Están en el 10. Eso fue Melanio Paredes. Claro, en el 10. Oigan bien, yo no necesito tanto dinero. Si hay una cosa que necesita dinero aquí son salud y educación. Dinero para invertir en los conocimientos actualizados que hay que manejar para ser diestro en la producción y en el desarrollo y en el pensamiento y administrar la vida y el país y los diferentes sectores productivos del país. Educación es básico, ningún país sin educación se desarrolla, jamás, en ninguna parte del mundo sin educación hay desarrollo. Si ustedes buscan todos los países más pobres, son los países donde menos se ha invertido en educación. El mejor ejemplo de eso son los países asiáticos. ¿Por qué los países asiáticos, que se le llaman los tigres del Asia, han dado un salto en los últimos 50 años del subdesarrollo al desarrollo? Y todos los indicadores nos dicen que han mejorado
mejorado sustancialmente. Pero en esos países hay plan de desarrollo. No, inversión en educación. Hay plan de desarrollo. Inversión de educación. Inversión de un 10, un 8, un 9 en educación. La grandeza de China, de Corea del Sur, de Taiwán, la grandeza de Vietnam es su enorme inversión en educación sistemáticamente. Entonces, ¿cómo es posible, como dicen ustedes, faltando aulas, faltando instrumentos tecnológicos para educar pedagógicamente, laboratorios, faltando capacitación en los profesores, alimentos de calidad, utensilios, en fin, tantas cosas que faltan para hacer una educación de calidad que nosotros digamos que 4.500 millones no tenemos en que invertirlo? Eso es una incapacidad tremenda, gerencialmente hablando. Y por suerte que el gobierno echó para atrás eso, se dio cuenta que cometió un error y lo echó para atrás. Y eso a mí me gusta de Abinader, que él oye, que él rectifica, no es un tosudo. No es un autócrata. No es testarudo. Desde ese punto de vista es un gobierno democrático, porque él pone los oídos en el pueblo y cuando se reconoce que se ha cometido un error, rectifica. Y eso es bueno. Mantenga esa línea, presidente, que eso lo enaltece, eso no lo pone pequeño. Y todos los humanos se equivocan. Todos. No hay nadie que no se equivoque. La condición de ser humano lo lleva a cometer errores. Y sobre todo usted que no ha sido gobierno, usted es la primera vez que gobierna, tiene 2 años gobernando el Estado, usted ha gobernado empresas, pero el Estado no. Pero hasta estos que tienen 3 periodos, 5 periodos, Buenaventura a veces se equivocó muchísimas veces y gobernó 6 veces, Balaguer que gobernó desde el 30 hasta el 96, oigan bien, 56 años, cometía muchísimos errores. Y Danilo cometió muchísimos errores y gobernó 8 años, ahora usted con 2 años. ¿Cómo no se puede equivocar? ¿Por qué no? Pero esos son intereses. Al presidente lo ponen a esos son intereses. Vamos a hablar un poquito. Vamos a una pausa y en breve regresamos. No se vaya usted, amigo televidente. Son los Seguimos con su programa Detallista y Globalización. Y venimos tratando el tema del 4%. Héctor ha ampliamente hablado. Terminamos la sesión anterior hablando sobre la influencia de, a veces son los asesores, a veces son los intereses que conllevan que el Estado actúe de los asesores, los equipos y también pero generalmente los intereses. No hay ignorancia, yo no creo en ignorancia. Aquí yo te voy a decir que hay gente que tiene doctorado, como el ministro anterior, doctor en educación. ¿Cómo es posible que usted pueda cometer errores? Es que la corrupción del país imposibilita a mucha gente hacer su trabajo, porque son organizaciones, son cárteles. Honestidad. Lo que pasa es que además de capacidad, honestidad. El ministro anterior debió haber apoyado esos años de pandemia para hacer una reestructuración de lo que es todo lo que tiene que ver con la inversión en educación, para que el año pasado que arrancó, el año escolar 2021-2022, fuera un año con muchas expectativas, con muchas cosas, y no terminar en las condiciones que terminó, habiendo recursos. En educación hay mucho en qué invertir el dinero, porque la educación tiene ejes transversales, hasta en educación, en salud, en cultura. Usted le dice, bueno, le vamos a mejorar la salud, a las condiciones de los niños, de los maestros que viven con un sinnúmero de penumbras ahí en el SENMA. Eso es parte también del bienestar del maestro, y ahí también hay que invertir. Y también tiene que ver con la cultura. Se puede invertir en el área cultural, en proyectos culturales. Tú que acaban de esos 5.500 que no sabían qué invertir, le asignaron 1.340 a la educación superior y le asignaron 450 a cultura. ¿Había o no había que invertir? Claro que sí. Que hay. ¿Qué van a hacer? Hay que invertir con el dinero. Apareció de una vez. Entonces, ¿dónde invertirlo? Los proyectos que tienen. Pero solamente la UAS necesita 1.200. Es que hay proyectos.
Ay, educación superior. De educación superior. Solamente la UAS tiene un déficit de más de 1.000 millones. Pero es Por eso metieron 1.340 para educación superior, para que ese déficit de la UAS lo pueda enfrentar. sí, no, y para... Porque si no, ni siquiera la nómina de Navidad le va a poder pagar personal. No, y para formar y a las instituciones superiores para que formen bien a los maestros que van a ingresar al sector público, al área primaria, al área secundaria. Claro. Es por ahí que tiene que ir la zapata. Hay una parte que tú insistes bastante, es la formación del Pero profesor. claro, porque hay Pero que estar hay la una cantidad dificultad. enorme de profesores que se han formado en las universidades, Pero es que que- están en la casa, entonces ese hay que formarlo otra vez. No, Si la eso universidad- hay que nombrarlo. Es que las O universidades, suplirle la de las deficiencia. universidades, miren lo que es que pasa en educación. Si usted comenzó en primaria con deficiencia, llegó a secundaria con deficiencia y va a la universidad con deficiencia, ¿qué es lo que No, dicen yo estoy hablando de los profesores. Pero óigame lo que dicen los Tercero. estudios. Óigame lo que dicen los estudios de educación hace mucho que lo están y Héctor sabe que un bachiller de hoy está saliendo con un séptimo y un octavo grado de antes. La capacidad de un bachiller de hoy es de un séptimo y un octavo de antes. Y el 90% de los profesores de antes eran bachilleres. Apenas eran bachilleres. pero con Y hoy capacidad. son todos licenciados. Y un licenciado de hoy está saliendo con un bachillerato adelantado de aquella época. Eso es lo que dicen los estudios de hoy. Quiere decir que hay que trabajar desde la universidad La calidad. para formar también a los profesores que van a enseñar, a formar profesores. O sea, Entonces, la universidad el forma problema, profesores. Entonces tenemos que hablar de las universidades para Claro, que... Óigame, las claro, escuelas. No es el profesor que... Porque No, eso se hizo anteriormente, como dice Héctor, a los profesores se Oigan, le- lo se primero gastó que hay que bastante. actualizar son los profesores de las escuelas de pedagogía. Las normales. Esos son los primeros que hay que ponerlo, porque nadie da lo que no tiene. Si usted no está actualizado en la pedagogía, en la transmisión de conocimiento científico, en la neurociencia de hoy y en la tecnología, la digitalización, si usted no domina esa tecnología, usted no puede educar y formar profesores. Entonces, primero hay que ser humilde, porque usted tiene que reconocer sus fallos, su debilidad, su falencia como humano. Ser humilde es una condición básica para usted reconocer su fallo y estar dispuesto a suplirla, a superarla. Entonces hay que revisar el profesorado que educa profesores que en las universidades, en las escuelas de pedagogía de educación. Tienen que revisar todo su personal docente, hacer un estudio de desempeño y a partir de la deficiencia formarlos para que se actualicen en todo lo que tiene que ver con las áreas de la ciencia de la educación. Y después entonces examinar el currículum, qué es lo que le vamos a enseñar a los profesores de hoy, que necesitamos hoy, qué es lo que tienen que aprender. Porque también los programas, los pensos, los currículos tienen que ser revisados para actualizarlo a la luz del desarrollo y la competencia del mundo de hoy. Y entonces, cuando se tengan esas dos cosas hechas, profesores, pedagogos que estudian, forman profesores actualizados y actualizados los programas que se enseñan a los maestros. Entonces, la tercera cosa es seleccionar a la gente que quiere estudiar con capacidad y con vocación. No que usted vaya ahí porque necesita comer, comprar arroz y porque el habichuela. salario mejora ahora. No tiene el personal que vaya a estudiar educación, tiene que ser una gente de vocación y con capacidad mínima. Y lo tercero, un salario decente para los profesores que le permita vivir con dignidad, para que usted haga de la educación un centro de diversión y de trabajo Ok, y de tenemos que ir eficiencia. a la pausa. En breve estaremos nuevamente con ustedes. No se vayan, señor televidente. Seguimos su programa Detallista y Globalización. Debemos presentarle el periódico El Detallista, la última edición, la edición número la 312 que acaba de salir de FENACODEP, Del mes de agosto. donde pues usted puede encontrarla en cualquiera de las asociaciones que pertenecen a FENACODEP. También está en las redes, ¿no? En YouTube, puede encontrarla. Hay muchas informaciones importantes, donde, por ejemplo, la primera plana que acabamos de enseñar, aparece Fausto Figuereo, presidente de FENACODEP,
diciendo que para mantener el precio justo deben estar presentes los sectores que intervienen. Yo opino que no solamente los sectores porque intervienen. Gracias a Dios que ya le quitaron al detallista el peso de que él era hacía la inflación, que él subía los precios. Hoy lo decimos porque, por ejemplo, una libra de ajo que se vendía a 300 pesos, se está vendiendo 70 y 80 pesos. Entonces no era el detallista. El detallista va a vender como compra. El detallista dominicano tienen a veces o no que tienen a veces, sino que lo acusan de subir los precios. Por ejemplo, lo llaman de una cuarta planta que le lleve una cajetilla de cigarrillo. Óyeme, en el motor va a gastar el trabajador. Entonces, tiene que ser un poquito más caro. Ese es un valor agregado. ¿Verdad? Entonces, ese valor agregado es lo que le ponen al precio. Tú encuentras un colmado que lleva una libra de arroz, porque la jovencita que vive en el apartamento se lo pide y ellos le dan el servicio. Entonces, esa libra de arroz no la puede vender como la vendes tú en tu colmado, donde el cliente va a comprar. Entonces, esa parte debemos entenderla. Es que la comodidad cuesta y hay que pagarla. Si usted no se quiere mover, si usted tiene que ser tan cómodo, tiene que pagar eso. Claro. Porque es que el dominicano también no quiere trabajar, no quiere moverse muchas veces, es muy cómodo. No es que no quiere trabajar, es que es muy cómodo. Entonces no quiere pagar por el servicio. Así no. Fausto Figueiredo también denuncia que la variedad de los precios de la cerveza crea caos en el comercio detallista. ¿Qué no quiere decir? Ok, Mario, usted va a ver que la cerveza tiene como 10 precios. La cervecería te la anuncia un precio y usted va al colmado otro precio, al otro colmado otro precio, en el colmadón otro precio. Eso es un desastre que va. La misma, usted por ejemplo una cerveza, y vamos a decirlo, porque el presidente de aliada de nosotros, una presidente mediana que para cervecería la da para venderla a 140, usted la encuentra en el colmado a 140, en otro a 170, en el otro a 190. Entonces, ¿es el colmado o la cervecería que le cambia los precios? No, los intermediarios de la cervecería sale para ese precio, que es un precio mínimo sugerido. Naturalmente, si usted va a comprar, como dice don Héctor, y usted va a un lugar donde le van a dar un valor agregado, eso es otra cosa. Pero en un colmado yo creo que puede ser expendida, quizás no a 140, porque el margen es muy mínimo, pero cuando usted habla de 170 y 190, usted puede ponerle 10 pesos más para usted sacar la energía eléctrica y todo esto. ¿Es un colmado o un lugar donde venden bebidas? No, en los colmados, en los negocios donde se vende al detalle. Donde se vende el detalle, porque si usted va a un lugar donde le van a dar valor agregado, usted va a un restaurante, usted va a un lugar, un hotel, un lugar festivo, usted sabe que ahí usted va a pagar. Hay unos costos que hay que cubrir. Claro, que eso se llama valor agregado. El colmado no debe vender a más de un 15 o un 20 de margen como mucho. Porque hay competencia. Si el colmado vende a 1.90 y el otro a 2.50, la gente no va a comprar. No, están casi todos a una. Los colmados es muy difícil que haya esa diferencia de precios tan grande. Los colmados como tal, no. Y los mismos colmadones también. Los colmados no se arriesgan a esa competencia. Es que usted sabe que con la crisis ellos se agarraban de que tenían que buscar por el mercado negro. No, es verdad. Pero el mercado negro. Entonces, ya eso desapareció, se superó. Ya la cervecería está distribuyendo. Parece ahora en un colmado de la ciudad. Pero no debiera pasar eso. Y para que usted vea cuánto le cobran por una medida. Sí, esa diferencia de precios que tú dices que existe, que yo no sé, porque yo no bebo. Sí, yo sé, porque yo conozco de esos precios. Esa diferencia de precios es un colmador. En los colmados. Y la gente va a los colmadores porque la cerveza es más barata. Nosotros estamos para defender a los comerciantes, pero tampoco para tampoco hacer una acusación al comercio que te vende a 190 y el otro 140. El colmado vende en base como compra. Llegó un momento que sí fue cierto, porque no había cerveza y la compraban donde quiera. La compraban muy cara. Sí. Hubo un momento que compraban cerveza. Habían intermediarios, la compraban a los mayoristas. Eso es verdad, el colmado vende como compra, pero hay situaciones que no se están dando así. Siempre hay gente que especula, siempre pero la misma competencia lo lleva a tener que reajustar el precio, porque si no quiebra. Porque nadie va a comprar una cerveza 20 pesos más en un colmado, cuando a veces en 4 esquinas hay 4 colmados.
O sea que recuérdate que todo está sometido a ley de oferta y demanda. Un colmadero no puede subir los precios como él le dé la gana, porque entonces no vende, la gente se desplaza, te compran una un día por necesidad, pero no te compran una más. Entonces, la misma competencia lleva el colmadero a ajustar los precios a la realidad. Si, salvo que tenga que comprar como compraba antes por la escasez, productos en el mercado negro o en una red de distribución distorsionada donde que especulatoriamente en los precios, porque tú vendes como compras. Pero la cervecería resolvió eso. Se supone que la cervecería lo visita y le lleva a todos los colmaderos, debe llevarle, o por lo menos a los almaceneros, a los mayoristas, les suple suficiente cerveza para que ellos lo distribuyan normalmente. No, y a los detallistas también, porque la cervecería entonces no puede haber especulación. La cervecería le llega, eso no se puede dar al colmado, al 80% de los colmados. Entonces, la cervecería le llega personalmente. Esa distorsión de precio entre colmados pero no se puede dar. Después, el presidente lo que habla de esa deslocación de precios, tanto desde la cervecería como que se da en ese intermedio de lo que es la comercialización de ese producto, que realmente es así, y yo lo puedo comprobar. Yo conozco colmado que lo visita la cervecería 2 y 3 veces a la semana y tiene cerveza ahí acumulada, y entonces la vende más cara. No es todo el mundo y la vende más cara, entonces, como yo le estoy diciendo. Por eso tiene acumulada. Vamos a una pausa y en breve regresamos. Sí, pero vende mucho, vende mucho. Seguimos con su programa Detallista y Globalización. Los comerciantes detallistas tienen sus problemas, tanto de problemas eléctricos, los problemas también de las grandes competencias que están haciendo los grandes distribuidores. Pero los comerciantes de Ocoa se han dedicado a respaldar las demandas de las organizaciones comunitarias constantemente. Hay una unidad, parece, monolítica en Ocoa. Aquí en el periódico aparece, pero usted también tiene algunos comentarios sobre la lucha social. Esa lucha donde el comercio se ha integrado totalmente. Bueno, lo primero es que reiterar mi saludo para los compañeros detallistas de San José de Ocoa, y por qué no para los consumidores y para todo el pueblo de Ocoa, y reiterar la felicitación porque la Asociación de Comerciantes Detallistas, después que ha bajado esta situación de la pandemia, tenemos 3 meses de actividad ininterrumpida con reuniones permanentes, 2 veces al mes en asamblea y la junta directiva. Recientemente, y ahí tenemos las imágenes que las vamos a ir viendo, de lo que fue la elección. Los objetivos fundamentales de la reunión cada 15 días, ¿cuáles son? Bueno, reactivarlo porque tuvimos 2 años. Sí, pero ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que reactivan? Bueno, ahí se trabaja la situación del comercio, las necesidades del comercio, la necesidad de estar unido y de estar fortalecido, y además apoyar las reivindicaciones del pueblo, apoyar las iniciativas que favorece también que el gobierno está realizando, porque tampoco no podemos solamente realmente se ha convertido en la Asociación de Ocoa en una institución en defensa de las necesidades de la población. Claro, está completamente. No tenemos 3 meses. No solamente de los detallistas. No, de la sociedad, de los grupos de apoyo. Ya tenemos problemas, se están uniendo a las luchas por las mejorías de los caminos vecinales, de la seguridad ciudadana, la agropecuaria, porque si hay producción, el comercio se maneja. Claro. Entonces ahí tenemos la última jornada de lucha, pues la asociación también se manifestó en reclamo de obras de la comunidad que las autoridades han ofrecido, y ahí estamos. O sea, la Asociación de Comerciantes Detallistas de Ocoa está ahora, después de esta pandemia, yo diría que en sus mejores momentos, desde mucho antes de cómo llegó la pandemia, porque tenemos 3 meses
reuniéndonos, donde participa una junta directiva entre 13 y 15 compañeros. Ustedes pueden ver las imágenes ahí, donde están ahí el día de las elecciones, donde está el público que fue a votar, donde está la comisión electoral, está la junta directiva, o sea que se está reuniendo una asamblea y están participando más de medio centenar de compañeros, miembros, que en una comunidad pequeña es mucho decir. Marcionilo, FENACODE está celebrando, o va a celebrar su 46 aniversario el día 6 de octubre. Se han estado reuniendo los presidentes y la comisión de asesores de FENACODE para trabajar en ese sentido. Me gustaría oír, no sé si Héctor podría dar opinión sobre esto que está participando también. Bueno, ya ese programa del 46 aniversario ya está hecho. Va a haber una conferencia que va a dar el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, el doctor Antonio Siriaco Ramírez, Siriaco Cruz, que va a ofrecer conocimientos de la marcha de la economía mundial y nacional, para que el colmadero que asista a ese evento entienda qué es lo que está pasando con los precios, qué es lo que está pasando con las tasas de interés, con los préstamos, todos esos problemas que afectan al colmado y la vida de las comunidades y del país y del mundo. Eso nos va a ilustrar bastante. Participarán en ese encuentro, claro, el presidente dará su discurso, como siempre, y habrá esa actividad con la participación de delegaciones de los 6 bloques de la federación, que ya se asignaron la distribución de cuánto participará por cada bloque, y en un local bueno, en un local amplio, muy cómodo, en la Asociación de Mayoristas de Provisiones del Distrito Nacional, que está en la 27 de febrero, esquina de Filló, que todo el mundo sabe dónde está. Y de hecho esperamos que haya una buena asistencia, que sea un buen encuentro, un buen acto. Y hemos invitado al empresariado, a las asociaciones amigas, tanto del comercio detallista como del comercio mayorista, entidades, pasado presidente de la federación, en fin. Será un buen encuentro con su almuerzo respectivo, y yo espero que... ¿Va a haber ahí un expositor? Sí, ya dije que va a haber una conferencia, ya eso está designado. Habrá una conferencia, como le dije, con el doctor Antonio Siriaco Cruz, que es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, sobre el comercio y su perspectiva, la situación del mundo, de la economía mundial, sobre todo en el comercio. En la pospandemia. Después de la pandemia. Entonces, ese será un gran encuentro, y esperamos que ustedes asistan con todo el entusiasmo necesario. Será totalmente bien organizado, en fin, amenizado, y yo estoy seguro que vamos a salir todos satisfechos de ese evento. Hay un tema que no quiero que se me quede, y es sobre un artículo que escribe nuestro amigo Marcionilo Castillo, y es: el hambre no ha disminuido en el país. Él escribe un artículo donde vemos la posición de él. Sin embargo, yo siempre digo que no veo flaco nadie en el país. Bueno, por allá, por el sur, que la gente... El hecho de que usted está gordo no quiere decir que no pase hambre. No. Bueno. No, realmente lo que hay sectores que dicen que el hambre ha disminuido en estos últimos tiempos en el país, sobre todo a partir de la pandemia. Bueno, hubo un momento de mucha efervescencia donde se le daba mucho, se le dio dinero. Hay una parte, y es cierta, el hambre ha disminuido bastante en el país en los últimos años. No podemos compararle en la zona urbana. Habla de los últimos 2 o 3 años que el hambre ha disminuido, y no es verdad que el hambre, con estas condiciones que tenemos de carestía, de inflación y de todo, y de bajo salario, vaya a disminuir. Usted tiene que crear empleo de calidad, usted tiene que crear nuevas fuentes de empleo, y entonces retener la inflación, para usted decir que una persona que gana 10,000 pesos, con esos 10,000 pesos va a comprar los alimentos que compraba hace 3 años. Lo que te estoy diciendo es que el hambre ha disminuido. Cuando esto estaba un jovencito... Puede ser que... Estamos hablando ahora de los últimos años. No, puede ser que él se esté refiriendo a la pobreza. Pobreza no es lo mismo que hambre, nada más.
Ah, bueno. Porque pobreza es si tú tienes o no satisfecho las diferentes necesidades humanas. Si tú la has satisfecho más o menos, en los últimos tiempos puede ser que por las inequidades sociales, la mala distribución del ingreso, que yo he criticado tanto aquí, que es el principal mal de este país, que es uno de los países donde peor se reparte la riqueza en República Dominicana, eso haya incidido. Tenemos que Tú ves, llegar a- pero eso hay que ver. Yo les sugiero que lean el artículo y lo analicen para que vean los ingredientes que se dan ahí, que está en el periódico El Detallista. el sobre tiempo se todos nos- los indicadores. El tiempo se nos ha terminado, Ok. señores. Y queremos recordarle a ustedes, amigos televidentes, que esta es una producción de FENACODET y le llega a ustedes gracias a la cortesía de Pastorizadora Rica, Cervecería Nacional Dominicana, la cooperativa Momón Bueno, Indubán, Mejía Alcalá y Codepa. Hasta el próximo sábado les decimos Héctor Sánchez, Marcionilo Castillo y Ramón Tejeda, quien les habla. Que pasen buenos días y un feliz fin de semana. Con-